miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está en tus manos. Mañana voy, tomo mi carta de renuncia y me largo. Yo siempre digo que el éxito de la gente que está a mi cargo va a ser mi éxito. Entonces un líder no solamente tiene que hablar, tiene que demostrarlo. ¿Y qué potencial, aparte de los que nos has estado mencionando, crees que aún no estamos aprovechando como país? Yo creo que no está el tema del turismo. El manejo que se le está dando hoy a Machu Picchu creo que deja mucho que desear. El Perú es peligroso ir a visitarlo. Basta un mensaje de esa naturaleza, todo el Perú se ve afectado. ¿Es posible que el 70% de los peruanos estén trabajando en el sector informal? Entonces, júntate con la gente y con la gente de la que tienes algo que aprender y que te va a generar valor. Y yo siempre digo, la humildad es tratar de saber que tú puedes estar equivocado. Voten por aquel candidato que ustedes perciban que los empodera más a ustedes como individuos. Voten por aquellos que les van a dar a ustedes las posibilidades de crecer como profesionales, crecer finalmente como personas. Hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú... Hola, ¿qué tal? Nuevamente en un nuevo episodio del BEI Podcast, el podcast que no solo quiere inspirarte y motivarte, sino quiere hacer de ti un agente de cambio, un agente positivo, que tengamos en nuestro país más actores y menos espectadores. Para ello, el día de hoy vamos a tener la presencia de un amigo de la casa, de uno de los principales CEOs que hace valer su voz. Para KN, seguramente el candidato ideal que debería tener el Perú para presidente. El día de hoy nos acompaña Evans Avendaño, CEO de Aeropuertos del Perú. Bienvenido, Evans. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Muchas gracias por las palabras, creo que no merecidas, ¿no? Evans, mirando un poco tu trayectoria, ¿hubo algún momento clave en el que marcó un antes y un después tu carrera? A ver, yo, más que un momento clave, yo creo que es un continuo de varios hechos y de aprendizajes y de conocimientos que van definiendo un poco la carrera que uno va teniendo. Si tú me preguntas si hay un evento clave, yo rescataría quizás uno. Tiempo atrás, cuando yo, en una empresa en la que yo trabajé, se abrió pues la posición para tener la gerencia financiera, me acuerdo, ¿no? Yo tenía 27, 28 años, o sea, todavía estaba joven, estaba bien joven, digamos, ¿no? Y yo pensé que ese puesto era para mí. Yo pensé que no había candidato, mejor candidato para ese puesto que yo. Y en la misma organización se vociferaba que la persona que iba a tener ese puesto, ¿no? Que era un poco la lógica de la continuidad de mi carrera, iba a ser yo, ¿no? ¿Qué pasó al final? Pues no fui yo. Wow. Entonces, fue un golpe fuerte, me acuerdo, para mí, pero creo que realmente fue el momento justo para hacer una introspección. Una introspección que hago hasta el día de hoy para tratar de entender y hacerte la pregunta, ¿por qué no fui yo? Si tenía todos los conocimientos, tenía todas las capacidades, mira lo que voy a decir, técnicas, hacía muy bien mi trabajo, pero no tenía la capacidad, que después me di cuenta cuando hice la introspección, no tenía la capacidad de poder liderar, digamos, un grupo de personas, porque no tenía esas habilidades que hoy se denominan blandas, necesarias. Y obviamente el directorio de la empresa y la gerencia principal se dio cuenta que yo tenía esas habilidades que me faltaban. Y esa fue una de las razones por las cuales obviamente no accedí a ese puesto. Pero para mí fue muy importante porque me ayudó a hacer una introspección y saber cuáles eran esas falencias que yo tenía que corregir. Entonces ese es un cambio importante en mi carrera profesional porque a partir de ese evento, hoy por hoy, cada cierto tiempo trato de hacer una introspección. Inclusive siendo ya gerente general de Aeropuerto de Perú, CEO de Aeropuerto de Perú, inclusive haciendo 6, 7 años, CEO, pues ya tengo varios años siendo CEO de Aeropuerto de Perú, de vez en cuando hago estas evaluaciones, que me hagan a mí una evaluación, mi equipo, ¿no es cierto? Y que haga un tercero una evaluación
respecto de mi desempeño para ir corrigiendo, digamos, en el camino ciertas falencias que uno siempre va a tener. Uno a lo largo de toda la vida es un aprendizaje continuo y nunca va a terminar. Y siempre uno tiene que reconocer falencias que inclusive en el camino pueden ir saliendo. Uno va adquiriendo obviamente conocimiento, más madurez, va aprendiendo cómo tomar decisiones de alguna manera, pero también a veces se van desarrollando ciertas falencias o ciertos defectos, que es importante siempre reconocerlos, ¿no es cierto? Entonces, para mí me ayudó muchísimo ese momento para a partir de ahí entender que la vida es un continuo aprendizaje, es un continuo mejoramiento de mejora de uno como persona. En el puesto en el que estés, con las responsabilidades que tengas, yo creo que ahí me di cuenta que la vida era un continuo y es una cachetada para bajar al terreno, volver a pisar la tierra y volver a esa especie de humildad que uno nunca debe de dejar a lo largo de la carrera profesional. Para mí fue un aprendizaje más allá del aprendizaje que uno tiene en la universidad. Las mismas empresas son realmente unas verdaderas universidades para cada uno, porque la parte técnica la desarrollas ahí, pero la parte de los skills que son más soft, por decirlo de alguna manera, más blandos, eso, por lo menos en la época en que yo estudiaba, no eran cursos que te daban en la universidad. Yo hoy, te voy a ser sincero, desconozco, pero me di cuenta a lo largo de mi carrera qué elemental y qué fundamental era para poder empezar a crecer como profesional, empezar a desarrollar todas esas habilidades. Yo creo que ese fue un quiebre importante. Es más, inclusive yo recuerdo me acuerdo que ese día, cuando ese día sucedió, yo cerré la tesorería y me fui a mi casa. O sea, es como que me rebelé y me fui a mi casa. Y lo primero que hice, es algo muy importante y es tema fundamental, es llamar a mi papá, ¿no? Nuevamente ahí el concepto de familia detrás de, concepto que para mí es muy importante. Y recibí el consejo de mi padre. Y él fue el que me dijo, tranquilo, haz esta introspección. Y yo le dije, voy a renunciar. No tomes decisiones cuando estás con la calentura al máximo. Me acuerdo clarito también que me dijo mi padre eso. No, porque mi decisión fue, mañana voy, tomo mi carta de renuncia y me largo. No tomes decisiones calientes. Nunca en tu vida tomes decisiones calientes. Tranquilo, piénsalo, descansa, recapacita y evalúa el por qué no fuiste elegido. Y me ayudó muchísimo. El día de hoy somos seres humanos. Algunos, las emociones hay que tratar de controlarlas. Algunos tenemos más, digamos, ímpetus que otras personas y algunos necesitamos más manejar ese ímpetu que otras personas, digamos. Pero lo importante es aprender que uno tiene defectos, a aceptar esos defectos y a tratar de corregir esos defectos. Montón de aprendizajes, iniciando por la introspección, ¿no? Que siempre es importante para poder autoevaluarte y ser más sincero contigo y alcanzar estos objetivos. Ya después lograste, como mencionas, estás ahora en un cargo de alto desempeño como CEO. ¿Cómo se construyen liderazgos en estos entornos complejos que tienen un gran impacto en diferentes regiones del Perú? Mira, yo primero lo que te podría decir es, para construir liderazgos hay que tomar decisiones. Hay que saber que en este mundo de mucha incertidumbre, nunca vas a poder tener y de información incompleta, nunca vas a poder tener todas las aristas claramente identificadas, no vas a tener información absoluta y completa, y hay mucha incertidumbre. Entonces, pero eso no debe de ser un factor que reprima la toma de las decisiones, básicamente. Entonces, si tú quieres construir liderazgo, tienes que saber qué información tienes que tener, qué riesgos tienes que cubrir para tomar, sabiendo que este mundo de información imperfecta, incompleta y de alta incertidumbre, con alta incertidumbre, necesita tomar decisiones. Entonces, uno tiene que construir liderazgo bajo la toma de decisiones. Si no tomas decisiones, obviamente no vas a empezar a formar ese liderazgo. Pero no solamente la toma de decisiones, hay que saber cómo tomar realmente las decisiones. Te lo acabo de mencionar hace rato. No tomes decisiones cuando estás caliente, por ejemplo. Sí, claro. Es lo peor que puedes hacer. Claro que a lo largo de la vida te va enseñando que las decisiones o el criterio para tomar decisiones va por acá, por este camino, no va por acá. Pero muchas veces hay que tomar decisiones que sean... Lo que a mí me interesa muchísimo es tomar decisiones que sean racionales y que sean pensadas.
en ese momento. Uno se puede equivocar, y nos hemos equivocado muchas veces en aeropuertos del Perú. Pero lo importante es tratar de tomar decisiones con la información que se tiene, pero tratar de entender las consecuencias que puedan tener las decisiones que tú tomas. O sea, hay que hacer un análisis de las decisiones que se toman. ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios? ¿Cuáles son los efectos complementarios? ¿Cómo pueden reaccionar las personas? Porque al final somos un mundo de personas, finalmente. ¿Cómo pueden reaccionar ciertas personas frente a ciertas posiciones que nosotros tomamos? O sea, las decisiones hay que pensarlas, hay que analizarlas, pero no tener miedo a tomar decisiones. Y tampoco esperar a tener la información completa, porque si no va a haber una parálisis absoluta y nunca vas a tomar decisiones. Entonces el liderazgo se va creando finalmente en la medida en que tú vas tomando decisiones. Y otro tema también muy importante cuando uno toma decisiones es también tener un grupo fuerte de personas que acompañan la organización. Yo siempre digo que el éxito de la gente que está debajo a mi cargo va a ser mi éxito. El éxito de esas personas va a ser mi éxito finalmente. Entonces, pero a esas personas hay que tratar de buscar a aquellas personas que sean idóneas en el puesto, pero sobre todo también hay que dejar que hagan lo que ellos saben hacer. Y eso es parte del liderazgo. Saber delegar, no solamente saber contratar a las personas idóneas. Todas las personas que están debajo de mi posición, yo sé el 5% de lo que ellas saben respecto a cada una de sus especialidades. Me dejo entender. Yo no sé más de lo que ellos saben de sus especialidades, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que darles el empoderamiento necesario para que esas personas tomen las decisiones porque es su campo de acción. Es donde ellos tienen mayor conocimiento. Entonces, el liderazgo también es eso. El liderazgo es, y obviamente acompañado con eso, no solamente con elegir las mejores personas, darles el ámbito de acción a estas personas es saber escuchar. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es importante saber escuchar, y esto ya nace un poco y me voy a ser un poco abstracto en lo que te voy a decir, un poco con la ideología que yo tengo, que es el tema de las decisiones muchas de las mejores decisiones son bottom-up, no son top-down, básicamente. Entonces, y esto ya, si hacemos un paralelismo con los sistemas económicos, es la diferencia pues entre un sistema libre de mercado, donde son los consumidores los que toman las decisiones, y no un sistema medio socialista comunistón, donde son aquellos genios que están en un politburo tomando la decisión. No sé si me dejo entender. Si hacemos el paralelismo ya ideológico, que tú sabes que me gusta entrar ahí, sí, claro. Si hacemos el paralelismo ideológico, para mí el poder está en las personas, el poder está abajo, en la toma de decisiones de las personas. Entonces, sí, claro. Si ahí está el poder, obviamente entonces yo tengo que dejar que esas personas tomen el poder. Mi rol es de coordinador. Mi rol es de que obviamente todo el engranaje funcione, porque siempre vas a encontrar en el mundo distintas posiciones que se van a contraponer. Entonces, en ese momento, lo que uno tiene que hacer básicamente es ser un árbitro, es dirigir, digamos, y tomar una decisión cuando hay elementos encontrados, pero para tomar esa decisión hay que escuchar. Hay que escuchar cada una de las posiciones, pues siempre hay dos lados de la historia, acuérdate, siempre hay dos lados de la historia. Entonces, también parte del liderazgo también es saber escuchar. Y nada, básicamente yo diría que por ahí va el tema del liderazgo, ¿no? O sea, y otro tema muy importante también del liderazgo, no hay que parecerlo, hay que serlo. O sea, uno no solamente hay que hablar de los valores que uno debe de tener, uno habla del valor del trabajo, de la responsabilidad, de la honestidad detrás de. Entonces, un líder no solamente tiene que hablar, tiene que demostrarlo. Entonces, y eso es algo que también, como líder, creo que es importante. Oye, tú tienes que ser un líder que sea coherente entre el discurso y el actuar. Eso también es muy importante, porque si no pierdes el respeto, digamos, o pierdes, pues, es muy importante cuando uno crea que la gente tenga la confianza y que cree en uno, me dejo entender, pero uno tiene que ser consecuente. Entonces, yo creo que esos son algunos de los... Podríamos seguir hablando de otros elementos respecto del liderazgo, pero yo diría que esos son los pilares fundamentales para ejercer finalmente un buen liderazgo, ¿no? No tener miedo para tomar decisiones, básicamente, con la información que uno recibe, obviamente escuchando, tratando de conciliar y también empoderando. Pero el empoderamiento viene con lo que los gringos le llaman accountability también. Sí. Uno tiene que hacerse responsable y cargo de las decisiones que toma también, básicamente. Eso también es muy importante. Todo líder tiene que también hacerse cargo y responsable de las decisiones que toma, y no algo muy común que pasa en muchas personas es echarle la culpa al tercero.
por ejemplo. Y esa es parte de la introspección que te dije, y es algo que me enseñó la introspección. Porque uno siempre tiende a echarle córtame si hablo mucho, pero... No, tranquilo. Uno tiende a echarle culpa, uno tiende siempre a echarle la culpa, siempre trata de buscar una excusa, siempre trata de buscar un tercero, cuando a veces los problemas están acá adentro, dentro de la organización, dentro de uno. Eso también es algo muy importante de un líder, tener esa capacidad de saber que, oye, sí, el error está acá, corrijamos nosotros ese error y no echarle la culpa a terceros, ¿no? Yo creo que también es parte de los elementos importantes de un buen liderazgo desde mi perspectiva. Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tía Puy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarlos comer, por favor? Chips de papas nativas, hechas con historia y con corazón. Tía Puy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tía Puy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Y ya entrando a tu cancha, ¿cómo ves el rol de la infraestructura aeroportuaria en el desarrollo de nuestro país, Evans? A ver, la infraestructura, hay que empezar por entender que la infraestructura es un medio, no un fin per se. Uh-huh. Y en términos generales, antes de meternos a hablar específicamente de la infraestructura aeroportuaria, la infraestructura en general es para un país, para la sociedad, para los ciudadanos que viven dentro de ese país, es fundamental en términos de generar una mayor competitividad a ese país. Y obviamente la competitividad está relacionada con un mayor bienestar para la gente, con oportunidades para las personas de poder desarrollar X, Y o Z negocios. Entonces, el no tener infraestructura adecuada genera muchos costos para una serie de actores que quieren desarrollar una actividad específica. Entonces, eso es como en términos general. Yo creo que la infraestructura es más que un fin, es un medio importante para alcanzar finalmente el bienestar y el desarrollo en un país en general. Ahora entrando a la parte de la infraestructura aeroportuaria, ya a mi cancha, como dices tú, a la infraestructura aeroportuaria en el Perú. Yo creo que en el Perú tenemos que ser conscientes, primero que el sector aerocomercial es un sector todavía, lamentablemente todavía, muy centralizado en Lima, con inclusive muy poca conectividad interregional entre los distintos departamentos. Si te das cuenta, todo gira alrededor de Lima, lo cual en principio, bajo una lógica de eficiencia, es lo lógico, es lo natural. Por eso en el mundo se producen lo que se denominan hubs aeroportuarios, donde tú centralizas, obviamente, operaciones para después conectar. Tiene una racionalidad en términos de eficiencia y tiene una racionalidad económica. Y eso siempre va a ser así. Siempre va a haber una centralización en Lima. La importancia es qué grado de centralización tenemos. Tenemos un alto grado de centralización hoy por hoy. Y tenemos que empezar a descentralizar, creo yo, las operaciones aeroportuarias. Y sí existe un potencial para poder descentralizar las operaciones aeroportuarias. Existe un potencial por varias razones. Primero vayamos a ver cómo las estadísticas de nuestros pares. Vemos Colombia, vemos Chile, y si comparamos ratios, te das cuenta que, oye, en promedio el chileno viaja más veces que el peruano al año. Uh-huh. Si tú te das cuenta, el colombiano viaja más veces en promedio al año que el peruano. Ahora hay que tratar de entender por qué pasa esto. Y nuevamente, regreso a lo que te dije. Poca conectividad, mucha centralización y no hay una infraestructura hoy por hoy adecuada, regional, que te permita poder descentralizar esas operaciones. Y en segundo lugar, algo muy importante, que ya la DGAC se puso a trabajar en las últimas semanas, que yo creo que muy poca gente sabe que este es un sector el sector aerocomercial está parcialmente liberalizado. ¿Qué significa que está parcialmente liberalizado? Te doy una breve explicación. En el sector aerocomercial existe lo que se llaman derechos de tráfico aéreo. Uh-huh. Existen 9 derechos o libertades de tráfico aéreo, que es básicamente las autorizaciones que un país le da a una aerolínea que tiene la bandera de otro país. Es decir, qué tan abierto hace el mercado para que entren otras aerolíneas
de otra bandera, digamos, al Perú a competir, a generar rutas, etcétera, etcétera. El Perú, primero que estas libertades de tráfico aéreo los otorga a través de acuerdos bilaterales. Acuerdos bilaterales que son negociados con distintos países, ¿no? Bajo ciertos criterios de reciprocidad, etcétera, etcétera. De las 9 libertades de tráfico aéreo, el Perú solamente negocia 5 libertades de tráfico aéreo. Muchas veces de esas 5 libertades, inclusive la quinta libertad, que es una de las más importantes, inclusive está acotada o está restringida en términos de números de vuelos, de itinerarios, cuántas frecuencias al día puede venir, etcétera, etcétera. Inclusive, de las libertades que hoy se da, hay restricciones. Entonces, lo que yo propongo es una liberalización que va en línea con mi forma de pensar. Hay que dar una liberalización absoluta del sector aerocomercial, porque eso finalmente, una liberalización, genera lo que siempre ha generado, genera mayor competencia. Y cuando tú generas mayor competencia, siempre vas a generar mayor bienestar. La competencia viene de la mano de mayores, en este caso, y eso lo hemos dado, y eso lo hemos visto en el Perú, porque se ha dado una liberalización en los últimos años en el Perú, lo cual ha permitido, obviamente, que el tráfico de pasajeros pueda crecer de manera importante. Solamente para darte estadísticas del aeropuerto del Perú. Nosotros tomamos la concesión con menos de 1 millón de pasajeros. Este año debemos estar terminando en casi 7,8 millones de pasajeros, lo cual anualmente te da un crecimiento del 14% anual, aproximadamente, si tú haces las estadísticas. Lo mismo el Jorge Chávez. El Jorge Chávez también ha tenido un crecimiento importante desde que fue privatizado. Pero porque no solamente se privatizó, sino que se empezó a liberalizar el sector con la firma de estos acuerdos bilaterales, otorgando estas libertades de tráfico aéreo. Regreso al tema de las libertades de tráfico aéreo. Todavía hay un espacio importante para seguir liberalizando el espacio de tráfico aéreo. Y te voy a dar un ejemplo específico para que entiendas el por qué es importante para empezar a seguir generando competencias, que te va a generar mayores oportunidades, mayor competencia. Las competencias afectan directamente la variable precio, y al afectar la variable precio, obviamente, hace que este sector sea cada vez más asequible a distintos sectores de la población que antes no lo eran, que es lo que se ha dado a nivel doméstico, digamos, en el Perú, porque de alguna manera, si tú te puedes dar cuenta, en el Perú, obviamente, lo que era considerado como un bien de lujo, un bien superior, si hablamos en términos económicos, hoy prácticamente ha dejado de ser un bien de lujo, un bien superior, y prácticamente ya cualquiera puede acceder hoy a volar, digamos, ¿no? Que son los beneficios de esta liberalización, que están parcialmente liberalizados. Y te voy a dar un ejemplo específico para que te des cuenta cómo esta liberación es uno de los tantos engranajes, porque no te voy a decir que es la solución absoluta, es la solución, pero te voy a dar, por ejemplo, la octava o la novena libertad de tráfico aéreo, que es básicamente el cabotaje, que me llama la atención, porque si tú ves los puertos tienen libertad absoluta en términos de cabotaje. Entonces mi pregunta es, si los puertos tienen la libertad absoluta de poder realizar cabotaje, ¿por qué el sector aerocomercial no tiene la posibilidad de hacer cabotaje? Te voy a dar un ejemplo específico. Hoy tengo una ruta que conecta Chiclayo con Panamá, ¿ya? Que al final no conecta Panamá, porque seamos sinceros, a Panamá creo que bajan 2 personas. O sea, conecta esta aerolínea, Copa, ya vamos a hablar de... No sé Copa conecta Chiclayo con Panamá, pero no conecta Panamá, conecta los 70 y tantos, 80 y tantos destinos que tiene Panamá en el mundo. ¿Correcto? Entonces la gente que va de Chiclayo a Panamá usualmente termina en México, o termina en el Caribe, o termina en Miami, o etcétera, etcétera. Pero tiene esa posibilidad. ¿Qué sucede si queremos seguir conectando el Perú? Que es otro tema importante, que es otro tema que después te voy a explicar respecto del potencial que tiene este sector todavía de seguir desarrollándose. La verdad, ni siquiera hemos... A ver, voy a terminar y de ahí regreso con la otra idea para no desordenarme. Entonces, te voy a explicar. La octava libertad, que es la de libertad de tráfico aéreo, le impide, por ejemplo, a Copa, que es bandera panameña, que va de Panamá a Chiclayo, le impide, por ejemplo, si por alguna razón se forma una demanda importante y conectar Chiclayo con nuestro principal destino turístico, que es Cusco, Machu Picchu, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no tiene la octava libertad que le va a permitir a él conectar dentro del Perú teniendo bandera panameña. Entonces, lo obligan a regresar. Entonces, ¿cuántas oportunidades? No te estoy diciendo que obviamente esta es la solución, pero sigamos liberalizando. No sabemos por dónde se va a mover. Dejemos que el mercado actúe. Démosle la libertad. Es mejor, por principios, tener libertades a tener restricciones en general. Entonces, por principio, yo creo que debemos de seguir liberalizando el sector. La DGAC ha tomado este tema de la libertad de tráfico aéreo. Creo personalmente que lo está haciendo de una manera muy cauta. Yo sería mucho más radical, mi forma también de ser, mucho más radical, y empezaría a otorgar libertades de tráfico aéreo, inclusive como una política nacional sin necesidad de tener acuerdos bilaterales. Esa es mi forma de pensar, digamos, porque es una libertad absoluta, y eso para mí va a permitir que este sector aerocomercial
se descentralice, empiece a... Siempre va a estar centralizado, ojo, no vamos a creer que va a estar totalmente... No, siempre hay una centralización porque hay una racionalidad económica y lógica. Pero hay que abrir también el mercado y dejar de tener estas restricciones para que se vayan desarrollando ciertas rutas. Entonces, ahí te he dado un ejemplo claro de cómo hay restricciones que todavía hoy impiden que este sector siga desarrollándose y siga habiendo unas conectividades que podrían desarrollarse. Yo me imagino pues, un Santiago de Chile, Arequipa, Cusco, con bandera de otro país. Porque lo podrías hacer y lo puedes hacer si conectas con una bandera local, pero con bandera de otro país, poder tener esas libertades y poder tener el espacio para seguir generando mayores oportunidades, mayores rutas, mayores itinerarios, mayor competencia, lo cual siempre va a redundar en precios, en mejores posibilidades para los consumidores, que son los que más se benefician finalmente, los consumidores finales, mejores precios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el seguir desarrollando ahora, el primer tema que mencioné es el tema de infraestructura, que es muy importante desarrollar el tema de la infraestructura, que es el otro tema pendiente en el sector aerocomercial. Y acá hay un tema, ya yendo ahora específicamente, cerrando el capítulo de la liberalización y yendo al tema de la infraestructura. Acá para mí hay un error de diseño en los contratos de concesión que se realizaron en ese momento, que tiene muchos temas positivos realmente. Cómo se estructuraron los contratos creo que es muy positivo. Pero hay un tema que yo creo que estoy de alguna manera en contra de cómo se estructuró, que es el tema y parte de la siguiente premisa, que siendo nosotros una empresa netamente privada y encargándose a esta empresa el desarrollo, la planificación y el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, nuestros proyectos son catalogados como proyectos de inversión pública. Ergo, son obra pública. Ergo, tenemos que pasar por toda esa maraña... Tramitología, tú muy bien lo has dicho. Toda esa maraña de tramitología para poder sacar finalmente una infraestructura adelante. Y es lo que hoy por hoy, digamos, estamos experimentando en Aeropuertos del Perú. Y hoy por hoy, esa es una de las principales razones por las cuales hasta la fecha no hemos podido sacar la infraestructura aeroportuaria en los aeropuertos que manejamos. Ojo, y voy a recalcar, que no hayamos podido sacar la infraestructura aeroportuaria no significa que los proyectos estén avanzados. Más adelante, si quieres, te puedo dar el detalle del avance que tenemos en el sector comercial, pero ya tenemos muchos proyectos muy avanzados y yo creo que en los próximos 2-3 años vamos a estar ya, yo diría que estaríamos ya licitando la obra de muchos, de casi la totalidad de los aeropuertos que tenemos bajo nuestra concesión. Pero haber llegado hasta acá pues ha tomado años. Precisamente, ¿por qué? Porque creo que el origen o el génesis del contrato de concesión en lo que respecta a desarrollo de infraestructuras tiene esa falencia. Habernos catalogado como un proyecto de inversión pública cuando somos una empresa privada. Y finalmente lo que buscan los contratos de concesiones es precisamente... que el privado, que no tiene esas camisas de fuerza que tiene el sector público, por N razones, y que muchas de ellas son justificables, porque esa camisa de fuerza se le puso al privado. O sea, entonces, esos grados de libertad que tiene el privado, esa flexibilidad que tiene el privado para poder ejecutar una obra, desarrollar una obra, la borraste cuando a los proyectos que nosotros desarrollamos le diste la clasificación de proyecto de inversión pública que tiene que pasar por toda la normatividad, llámese Sistema Nacional de Inversión Pública, porque todavía tengo algunos proyectos con esa categorización, llámese Invierte.p. Yo creo que es una de las falencias que no nos ha permitido poder sacar la infraestructura. Sin embargo, repito, hay proyectos bastante avanzados y en los próximos años ya deberíamos de parir, no sé si es la palabra, dar a luz estos proyectos que hemos estado trabajando durante muchos años, ¿no? Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas. Y así se forman los equipos. Así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer, sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Linley también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAIF. ¿Y qué potencial, aparte de los que nos has estado mencionando, crees que aún no estamos aprovechando como país? Yo creo que no está el tema del turismo. Yo creo que ese tema conecta muchísimo, conecta muchísimo. Yo soy uno de los tantos engranajes necesarios para el turismo. Es inaceptable. A ver, creo yo, vamos antes de la pandemia, si mi memoria no me falla, 4.1 millones de turistas, muchos entraban por la frontera de Chile, ojo en esas estadísticas, pero digamos 4 millones de turistas en el Perú. Me parece una cifra en términos relativos, no en términos absolutos, en términos relativos muy baja para el potencial que tiene el Perú.
O sea, Chile tiene más turismo que nosotros. Totalmente. Colombia tiene más turismo que nosotros. Y discúlpenme los chilenos y los colombianos, pero creo que nosotros tenemos mucho más atractivo. Me disculpen los chilenos, me disculpen los colombianos, pero creo que nosotros tenemos el potencial de generar mucho más atractivos, empezando por nuestra comida. Sí. Empezando por nuestra comida. No, pero vale mencionar que era antes de pandemia. Antes de pandemia. Exactamente. Antes de pandemia. Ujú. Es inaceptable que nosotros todavía no hayamos recuperado la cantidad de turistas que recibíamos previo a la pandemia, cuando la mayoría de los países, si no me equivoco, cuando la mayoría de los países ya ha recuperado el tráfico internacional que tenían previo a la pandemia, y nosotros no hemos podido todavía recuperar ese tráfico. Hay varias razones, pero que podemos discutirlas, pero digamos, estamos perdiendo un potencial importantísimo en el Perú de desarrollar el turismo. Y uno de los ejes también importantes a futuro, de no solamente tenemos que recuperar lo que hemos perdido, obviamente el manejo que se le está dando a nuestra principal joya, el manejo que se le está dando hoy a Machu Picchu, creo que deja mucho que desear, empezando por la venta de los tickets. Yo creo que deja mucho que desear. Pero el Perú básicamente depende, y eso me parece inaceptable también, de un solo destino turístico que sea Machu Picchu. Creo que tenemos muchos destinos más por aprovechar en el Perú, pero para eso necesitamos conectividad. Totalmente. A mí me encantaría, y yo sueño, y lo he dicho varias veces, con tener circuitos aéreos que estén integrados. Imagínate tú que podamos, para generar un mayor valor agregado al producto que ofrecemos. Acá solamente ofrecemos Lima y Cusco, digamos, ¿no? Principalmente, no exclusivamente, principalmente, pero a mí me encantaría ver un Perú, por ejemplo, que afuera se vende un producto, digamos, circuito del sur del Perú, circuito del norte del Perú, circuito centro del Perú. Y te doy un ejemplo, hablando en alto, a mí me encantaría pues, que afuera puedas vender el circuito del sur del Perú. Viene acá, viene a Lima, de Lima lo llevo a Cusco, de Cusco lo conecto para que vaya a Machu Picchu, de Machu Picchu lo conecto con Pisco para que vea las líneas Nazca, de la línea Nazca lo conecto a Arequipa para que vea todas las bondades que tiene Arequipa, Cañón del Colca, etcétera, etcétera. Después lo puedo regresar a Lima y para afuera. O puedes conectar de repente el sur con el norte, o con algunas de las reservas naturales que tenemos, o con la selva en el norte de Perú, ya sea Iquitos, ya sea Tarapoto, o lo podemos conectar con un circuito del norte, ya sea Zipán, Chanchán, no sé si me dejo entender. Sí, claro. No tenemos ese producto, a mí me encantaría, y sería hermoso tener un Perú conectado vía aérea para que el turista tenga, para poder ofrecer un valor agregado mayor del que hoy ofrecemos y poder captar muchos más turistas de lo que hoy tenemos en el Perú. Obviamente que siempre está el famoso tema de huevo o la gallina, porque digamos, si queremos hacer hoy día conectar, oye, no hay la infraestructura necesaria, entonces también hay que empezar a mejorar de a pocos, digamos, y eso mucho tiene también el gobierno central y los gobiernos regionales, empezar a mejorar los ciertos destinos, empezar a mejorar cierta infraestructura para dar las comodidades también necesarias para que el turista tenga una experiencia adecuada cuando viene al país. Tema de seguridad también muy importante, tema de seguridad también muy importante, que es uno de los temas principales también que impactan en el exterior. Que impactan en el exterior. ¿Recuerda cuál fue el año que tuvimos estas revueltas donde inclusive se tomaron hasta un aeropuerto? Sí, claro. Se tomaron un aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que hacen las embajadas, ¿qué es? Poner una alerta o dar una señal a sus ciudadanos. El Perú es peligroso ir a visitarlo. Y que tú sabes, en esa época en las revueltas, sí, habían esas revueltas, pero tú podías venir a Lima sin ningún problema y podías disfrutar la gastronomía. Pero basta un mensaje de esa naturaleza, todo el Perú se ve afectado. Entonces, y para que se levanten esas restricciones, oye, las revueltas se acabaron al mes, 2 meses, 3 meses. Pero las alertas no se levantaron después de meses, después de que se dieron, de que las revueltas de alguna manera se paralizaron. Pero eso nos afecta. Entonces, esa imagen que damos hacia afuera también nos afecta. Parar ferrocarriles por una protesta, dejando a los turistas varados, no proveerles el servicio de bus en un momento para que puedan llegar a Machu Picchu. Todo eso va generando finalmente, oye, una publicidad negativa. Que para revertirla, claro, la generaste en un segundo. Para revertirla, vaya uno a saber cuándo uno va a poder revertir totalmente y absolutamente esos temas. Entonces, yo creo que por ahí va finalmente el tema. El tema del turismo es un tema que el Perú podría potenciar enormemente por las razones que he dicho. Tenemos destinos que ofrecer,
tenemos una variedad, empezando por el tema culinario, como te lo dije, tenemos destinos por ser costa, sierra, selva, tanta cultura que hubo en el Perú. Y yo creo que tenemos un potencial que no estamos aprovechando, que tenemos que de alguna manera integrar y saber explotar y proteger, porque una de las principales funciones del Estado es la seguridad. Y la seguridad a los ciudadanos, seguridad a los extranjeros que vienen acá, etcétera, es una de las principales responsabilidades que tiene el Estado, brindar la seguridad. Entonces, creo que hay un espacio enorme y tenemos un potencial realmente que estamos finalmente desaprovechando con todos los beneficios directos e indirectos. El que viene de afuera viene a comer, viene a comprarse un polo, viene a comprar un souvenir, viene a los hoteles, va a tomar taxis, va a usar a los tours operadores. O sea, hay una serie de beneficios que tiene el turismo que lamentablemente en el Perú y genera frustración sabiendo con todo el potencial que tiene el Perú no se está aprovechando al máximo. Ese es un tema que estamos aprovechando lamentablemente. ¿Se dan cuenta por qué menciono que es el candidato ideal para presidente de KN? Estoy feliz acá. No, está bueno, está bueno. Y Evans, ¿cuáles crees que son los retos que enfrentamos como país para tener un desarrollo y un crecimiento sostenible? Bueno, esa pregunta es más holística, ¿no? A ver, vamos. A ver, voy a partir bajo una premisa. Yo creo que los países que más se han desarrollado han sido aquellos países que han dejado al individuo libre y que ha podido formar finalmente instituciones que trasciendan generaciones. ¿Ya? Yo creo que esos son teorías. Douglas North ha escrito mucho sobre el tema de las instituciones y hay una serie empecemos por las filosofías que instauró en su momento John Locke, que básicamente la Constitución americana se basó en John Locke, los escritos de Adam Smith, David Hume, etcétera, 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 ¿no? John Stuart Mill, etcétera, etcétera, que se basa básicamente en empoderar al individuo. Yo creo que ese es el precepto importante. Yo creo que hay que empoderar al individuo. ¿Por qué? Porque el progreso que hemos tenido en los últimos 250 años, la civilización en general, obviamente con algunas excepciones, pero en los últimos 250 años, el progreso que ha tenido la civilización ha sido porque le ha dado libertades y ha empoderado y ha creído en la capacidad de trabajo, la capacidad de innovación, la capacidad de emprendimiento de las personas. Entonces, voy a partir bajo esa premisa para poderte dar una respuesta. Entonces, partiendo bajo esta premisa que para mí es fundamental, que es el individuo el que finalmente genera las riquezas con sus innovaciones, con su creatividad, el Estado tiene que darle al individuo esa posibilidad de poder desplegar todo su talento. Partimos bajo esa premisa fundamental. ¿A qué voy yo con este tema? Creo que hoy estamos viviendo una excesiva... si bien es cierto, no voy a hablar de las variables hoy macroeconómicas que son excepcionales, sí me preocupa la trayectoria, sobre todo la trayectoria fiscal que estamos teniendo que yo visualizo hacia futuro. Las variables macroeconómicas siguen siendo excepcionales. Tenemos quizás el tema de tipo de cambio, una de las monedas más fuertes de la región, una de las monedas más fuertes del mundo, inclusive, sí, podría correcto. Decirlo, y no me atrevo a equivocarme, del mundo. Entonces, estabilidad monetaria, reflejado también mucho en tu primer invitado de los podcasts que vi, ese podcast, sí, obviamente, que fue mi profesor de teoría monetaria. Mi preocupación está de la parte fiscal. Y si bien es cierto que tenemos hoy un espacio enorme, inclusive si tú ves la deuda PBI del Perú, no me equivoco, está en el rango de 30-33%, también de las más bajas del mundo. Pero mi preocupación es esta trayectoria que yo veo hacia futuro, que tenemos que de alguna manera frenar, que es la trayectoria del fiscal. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, tú le abres la puerta al ratón y se mete el elefante. Entonces, el Congreso no tiene facultades para gastar. Y él es el Ejecutivo el que tiene que ponerle freno. Por eso necesitamos tener un liderazgo que sea fuerte. Y no ha podido ponerle freno a muchas iniciativas que ha tenido el Congreso que va a afectar la trayectoria finalmente del déficit fiscal, y vaya uno a saber
que hoy no la vemos porque estamos teniendo los términos de intercambio, uno de los mejores términos de intercambio de la historia, inclusive más que la que tuvimos en el boom pasado, y no la estamos aprovechando. Entonces, a veces es inexplicable tener los términos de intercambio que tenemos y tener un déficit fiscal que creo va a ser de 2.2, cumpliendo la meta fiscal de 2.2, cuando tenemos los términos de intercambio, mejores términos de intercambio de la historia. ¿Cómo podemos estar en déficit fiscal teniendo los mejores términos de intercambio de las últimas 2 décadas o 3 décadas, quizás de la historia republicana? Entonces, la trayectoria ahí me está preocupando. Me está preocupando que no haya esta iniciativa de gasto que no debería de tener el Congreso, que nos va a costar. No nos pega ahora, pero si vemos la trayectoria, sí nos puede costar si es que no se le pone un freno a esta irresponsabilidad de parte del Congreso de seguir gastando y a esta poca falta de fortaleza del parte del Estado, del Ejecutivo, de ponerle freno a todas estas iniciativas de gasto. Sí me preocupa esa trayectoria a futuro, me preocupa también un Petroperú, que lo único que hace es drenar recursos y no nos damos cuenta que la mejor solución para Petroperú es, oye, aunque a veces decir eso a veces suena pues es hereje. Privatizar Petroperú, si es que es privatizable. O sea, lo que hay que hacer en Petroperú para mí es, oye, descomponer en las distintas unidades, ver qué unidad puede ser finalmente privatizable y privatizar el tema de Petroperú, aunque suene hoy por hoy herejía, que no debería serlo después de tanta historia que tenemos y de tantas historias positivas que hemos tenido, ¿no? De éxitos que hemos tenido en la cantidad de privatizaciones que hemos hecho. Mucha gente no cree, no sé qué data está viendo esa gente, pero finalmente hemos tenido mucho éxito en las privatizaciones. Entonces no hay que tener miedo a ver qué unidades se pueden finalmente privatizar en Petroperú. Entonces, me preocupa el Consejo Fiscal sacó un informe muy importante que también dando preocupaciones. Me preocupa también estas compras militares que estamos haciendo, realmente. Estos aviones. Hay mucha gente que yo una vez lo puse en un artículo, mucha gente me criticó, ¿cómo es posible? Antipatriota. Pero para mí no hay ninguna necesidad de gastar tantos miles de millones de dólares en estas compras militares que estamos haciendo. Perdóneme, disculpe, hay gente que debe estar totalmente en contra de lo que estoy diciendo. Pero finalmente me preocupa. Me preocupa mucho también la cantidad de arbitrajes que el Perú está perdiendo. La cantidad, y eso también va a erosionar también en un futuro la trayectoria de la trayectoria fiscal que hemos tenido y el extraordinario desempeño que estamos teniendo. Estamos perdiendo una cantidad de arbitrajes por decisiones discrecionales de parte del Estado, por incentivos institucionales que hay que también modificar. Entonces, bueno, en fin. Me preocupa la trayectoria fiscal por las razones que te acabo de explicar. Ahora, hay que empezar nuevamente, empoderar al individuo. Regreso a mi premisa central. Empoderar al individuo, ¿qué significa? Hay que desburocratizar finalmente y devolverle al individuo las libertades que siempre debió haber tenido. La libertad de emprendimiento. La libertad de emprendimiento, y eso está muy asociado hoy por hoy con la tremenda informalidad que tenemos. ¿Cómo es posible que el 70% de los peruanos estén trabajando en el sector informal? Es inaceptable que el 70% del sector peruano está. Finalmente, ¿por qué? Porque existen la mayoría de las veces es un análisis de costos-beneficios. Claro. Muchas trabas que tienen los peruanos para poder poner finalmente. Para poder sacar un negocio adelante. Claro que cada uno que cuando creo que todos los emprendedores lo saben. La formalización en el Perú y todos los trámites que tienen que pasar para formalizarse. Mejor no lo hacen, ¿no? Entonces, oye, es muy costoso. Y si te formalizas, y ese es otro tema que hay que cambiar la actitud frente. Lo que pasa es que cuando se habla de empresa, siempre la gente, lo primero que ve es las grandes empresas. Los grandes grupos empresariales. Oye, pero empresa es el que tiene el kiosco acá. Empresa es la ferretería del costado. Empresa es la señora que vende su chicharrón acá. Todo eso son empresas. Pero cada vez, y ese es un error, cuando se legisla pensando en el grande y no se legisla pensando en el pequeño. Entonces, al final lo que haces es, le generas costos al pequeño pensando siempre en el grande. Y el grande sí los puede enfrentar, pero el que no los puede enfrentar es el pequeño. Entonces, obviamente, tú lo que generas es el incentivo de que el pequeño siga. Cuesta emprender en el Perú, que el pequeño se quede en la informalidad, y quedarse en la informalidad también es un tema complicadísimo porque te impide la escalabilidad de un negocio. Si tú eres informal en este país, no vas a poder pedir un crédito para crecer. Sí, claro. ¿Me dejo entender? Y si pides un crédito, ahí está el problema de pides un crédito que está a una tasa de 120%. Entonces, por todos lados,
cuando generas tantas trabas burocráticas, hay que devolverle la libertad de emprendimiento finalmente al ciudadano. Y no solamente emprendimiento, lo que te decía, una vez que eres formal, la SUNAFIL, la SUNAT, no van con una perspectiva, y esto hay que cambiar acá, no van con una mentalidad de, a ver, ¿cómo hago para ayudarte? ¿Cómo hago para que te desarrolles? No, te cierro ¿Cómo hago una. para que sigas creciendo? Oye, todos nos podemos equivocar, pero no por equivocarte me vas a poner una multa prohibitiva, me vas a poner una multa exagerada, digamos, no sé si me dejo entender. Esa actitud más contra a favor, hay que cambiar, yo creo que hay que cambiar, y acá hay que hacer un trabajo también muy importante, es un trabajo cultural, de cambiar esa percepción respecto de los empresarios emprendedores en el Perú. Son los que generan riqueza, son los que generan trabajo, son los que más pagan impuestos, son los que generan al final la evolución social y económica de toda una nación. Esa gente que emprende, que pone en riesgo su capital, que cree en una idea y que va para adelante. Hay que darles la libertad para que emprendan, para que sigan adelante y si es una buena idea, que escalen. Ese es un tema fundamental en el Perú que hay que finalmente cambiar. Una tramitología, pero exacerbada y excesiva, que impide finalmente el nacimiento de estas ideas que muchas veces pueden cambiar la evolución económica y social de un país. Entonces, ese es un tema importante. Creo que el Estado tiene que dar un paso atrás, al costado, y darle más libertades finalmente a los individuos. Otro tema también fundamental, que para mí es una premisa elemental, es que yo parto bajo la premisa de que la única institución social que obtiene sus ingresos a través de la coerción, ¿quién es? Es el Estado. Es la única institución social que obtiene sus ingresos a través de la coerción, porque nadie libremente paga impuestos. Yo digo, paguemos libremente impuestos, nadie va a pagar libremente impuestos. Entonces, si parto bajo esa premisa de que la institución social, que es el Estado, tiene ese poder de coerción, los estados tienen que ser los más limitados posible. Entonces, yo sí estoy a favor, yo creo que hay un espacio para reducir. Mira el presupuesto, vamos a entrar, mira el presupuesto de este año. Mira el presupuesto de este año. Sin temor a equivocarme, más del 60 o 70% del presupuesto de este año 2026 del Estado es planillas. Puedo estar equivocándome, corríjame, pero lo que yo vi, lo que yo recuerdo, un alto porcentaje es finalmente planillas, gente. Y hasta 70%. Y hasta 70%, puede ser incluso hasta 70%. O sea, a ver, hay que achicar el Estado, porque finalmente detrás de esa planilla hay un trámite. Claro, ¿y cuánto llega finalmente al usuario que paga impuesto, que lo necesita? Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto de ese dinero finalmente que debería de utilizarse en ciertos fines llega al fin que se trata, al fin que se propone? Muy poco. Claro, entonces, chorrea unas gotas, ¿no? Entonces, ahí hay una ineficiencia. Por eso los estados tienen que ser, para mí, tienen que ser limitados y tienen que estar acotados. Y tienen que estar básicamente acotados, y acá, y la Constitución americana es hermosa para ese tema, estar acotados básicamente a defender ¿qué? A defender, obviamente, la vida de sus ciudadanos, a defender las libertades de los ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de emprendimiento, la libertad de credo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tiene que estar el Estado. Defendiendo y el tema de la propiedad privada. Sin propiedad privada uno no, y para eso el libro de Hernando de Soto, del Misterio de Capital, es brillante en lo que menciona. Sí, claro. El tema de la propiedad privada también es uno de los ejes principales para que una nación pueda progresar. Y en el Perú creo que también tenemos que hacer mucho para formalizar finalmente y entregar la propiedad privada de mucha gente. La propiedad, porque sin la propiedad es fundamental, porque es el medio a través del cual tú vas a generar desarrollo, vas a generar progreso. Lo que te decía, si tú eres un informal y no tienes un título de propiedad, oye, no vas a poder, si eres formal y no tienes un título de propiedad, o por ejemplo, y necesitas un crédito para seguir creciendo, muchos empresarios han hipotecado su casa para seguir creciendo, pero si no tienes ese título de propiedad de tu negocio inclusive, o un título de propiedad, no vas a poder, digamos, utilizar ese activo para seguir creciendo y seguir generando. Te estoy dando un ejemplo de varios usos que tú puedes dar. Entonces, el tema de propiedad privada también es uno de los pilares fundamentales para que los países finalmente puedan crecer. Y el otro tema fundamental es, lo te dije, la seguridad. La seguridad ciudadana es fundamental. ¿Cómo va a crecer el negocio de un bodeguero si recibe
Hace poco dejaron una dinamita La en un extorsión. negocio. Sí, ahí tiene que estar el Estado. Eso se tiene que erradicar por completo. Ujú. Y lo dijo muy bien Bukele en su momento, si hay delincuencia es porque hay complicidad lamentablemente de ciertas instituciones Sí, claro del que sí. Estado al respecto, porque no puedo conceptualizar que cualquier organización criminal sea más poderosa que la organización que puede tener un Estado, con el uso de la fuerza que puede tener. Entonces es responsabilidad exclusiva también del Estado el tema de dar seguridad ciudadana fundamentalmente, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando Sí. muchas horas más respecto de los temas que tienen que cambiar, pero yo creo que la premisa central es devolverle, empoderar finalmente al individuo bajo, obviamente, acá no estamos hablando de anarquías, estamos hablando bajo ciertas reglas, pero reglas que sean claras finalmente, creo yo. Reglas que sean claras y reglas que sean sencillas finalmente. Entonces, yo creo que eso es básicamente, volver a empoderar al individuo, que es ahí abajo, es donde sale. Los grandes progresos de la civilización han nacido cuando se le ha empoderado al individuo. Y la historia americana, la historia inglesa, asociados a la revolución industrial, te da claros ejemplos de que cuando tú le das las libertades, tienes un sistema, un estado de derecho, Funcionando. iguales derechos a cada uno y no ves que hay privilegios de uno hacia el otro. Yo creo que es cuando un Estado no es captado inclusive por intereses privados que también a veces captan el Estado. Mira la cantidad de lobby que hay en Estados Unidos Por y la supuesto. cantidad de millones de dólares que gastan hoy en Estados Unidos. Ahí se dan las condiciones para que un país empiece finalmente a crecer y no caer también en populismos pues de cortoplacismo. Entonces estas políticas intervencionistas que el Estado tiene, no, acá hay que otorgarle nuevamente y hay que empoderar nuevamente al individuo, porque de ahí emanan finalmente las ideas, de ahí emana finalmente el progreso, y eso es la muestra de los últimos 250 años de progreso de la humanidad cuando se empoderó al individuo, ¿no? Básicamente. Cruz del Sur, seguridad, comodidad y puntualidad en cada viaje. Cruz del Sur, contigo, marcando el camino. Y a pesar de que has visto siempre dificultades en todo este camino en nuestro país, ¿qué cosa te ha hecho a que sigas apostando por el Perú, Evans? A ver, cuando tú ves que en un lugar hay tantas cosas por hacer, cuando tú ves que en un país hay tanto por desarrollar, obviamente es un motivador de, oye, yo puedo aportar en alguito. Digamos, yo tengo la suerte ahora gracias al grupo en el cual estoy trabajando, gracias a ellos, tengo hoy día la posibilidad de poder liderar una empresa que puede contribuir directamente a la mejora de las ventajas comparativas y competitivas del Perú, lo cual puede afectar directamente el bienestar de tantas familias, dándole esta infraestructura que nosotros estamos tratando de desarrollar. Entonces, me quedé en el Perú porque vi que, y yo aposté por el Perú, y quedarme en el Perú, porque no trabajé, siempre trabajé en el Perú, porque vi que era un país que tenía mucho potencial para seguir creciendo. Había muchas cosas y era un país que necesitaba, obviamente, y seguimos necesitando capital humano para poder seguir creciendo y desarrollando. Entonces, yo aposté al Perú básicamente, en primer lugar, porque había mucho que desarrollar, y en segundo lugar, porque la familia siempre jala, ¿no? En segundo lugar, Sí. la familia siempre jala. Y en tercer lugar, tu origen, tus raíces, tu cultura, tu comida también jala. O sea, no es un solo factor. No se come igual O en sea, cualquier parte del mundo. No, lamentablemente. Importante. O sea, increíble. Y la gente creo que no aprecia eso. Yo creo que la gente tiene que apreciar, porque hay mucha gente que no ha tenido la experiencia de salir y viajar, obviamente. Espero que muchos lo hagan en algún momento de su vida. Sí. Pero realmente lo que tenemos en el Perú es una maravilla. Es Así una es. maravilla, y cada vez que yo sufro al extranjero, cada vez que yo viajo al extranjero, y si viajo más de una semana, ya estoy sufriendo por la comida. Obvio. Es algo que mucha gente no lo valora porque nació con ello. Es parte de su ADN, digamos. Pero nuestra comida es maravillosa. Y Evans, un consejo para los jóvenes que quieren crecer, pero sienten que acá en nuestro país no hay oportunidades. Imagínate. No habían oportunidades en los 80, hermano. Exacto. Y igual aposté. No habían tantas oportunidades en el Perú de ahora. No se compara para nada. Eso es algo muy... Por ahí puede ir mi consejo. No sean pesimistas. Hay que ser optimistas, muchachos. Y esto depende muchísimo de la métrica o del periodo de tiempo en el cual tú hagas tu análisis.
Si tú haces, mira lo que te voy a explicar. Si tú haces un análisis partiendo de hace 2 o 3 años, bueno, de repente, oye, todos vamos a ser negativos, pues porque vemos, oye, ha aumentado finalmente la inseguridad en el país. No sé si la gente se da cuenta de lo desbocado. La gente siente que hay una inestabilidad política, tantos presidentes en tan poco tiempo, mucha corrupción, la gente percibe que hay mucha... Que es cierto, que es verdad, pero lo estás viendo en los últimos 2 o 3 años. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Y si haces ese análisis de los 2 o 3 años, pucha, todo va a ser negativo, vámonos del país, etcétera, etcétera. Pero ahora yo te digo lo siguiente, haz tu análisis, amplía el horizonte del análisis que tú estás haciendo. Ándate a los 80. Ándate en un Perú, primero, con terrorismo, con toque de queda, con secuestros, con bombas, un Perú con inflación, éramos una paria en el sistema internacional, hacer escasez de productos, hacer cola para tener una sola leche, Ensi, que era en polvo. Malísima, era la leche que yo tomaba. Un saco de arroz, no podía sacar más. O sea, ese era el Perú que hemos vivido, ese es el Perú que... Inflación desbocada en los últimos 2 años del gobierno de Alan García. Eso era terrible. García 1, ¿no? Alan García 1, porque después aprendió el señor. Sí. Alan García 1, ¿no? Entonces, ese era un Perú en donde, oye, no habían tantas posibilidades. Hoy el Perú yo creo que sigue siendo... si ves y si haces ese análisis desde esa época, hemos crecido muchísimo. Hemos mejorado muchísimo y el Perú es otro país que brinda muchas más oportunidades de las que se brindaban a fines en la década, inclusive en los 70, en los 80 y comienzo de los 90 cuando empezó a cambiar el Perú. Entonces, muy importante para los muchachos, el primer consejo que yo les doy es hagan primero esa evolución, pero no en los últimos 2 o 3 años, es muy importante el periodo de análisis que tú haces. Y si tú te das cuenta y haces el análisis a partir de los años 80 al día de hoy, el Perú es otro. Total. Y el Perú ha aprendido a hacer varias cosas y siempre hay que hacer ajustes en el camino, pero las bases del Perú siguen siendo sólidas para mí. Entonces los muchachos tienen que, creo yo, y para toda toma de decisiones, hay que tener un horizonte adecuado para la toma de decisiones. Si hacemos ese análisis, nos damos cuenta que el Perú ha revertido situaciones realmente inimaginables. Y hemos podido generar hay mucho por hacer porque somos todavía un país de ingresos medios bajos. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho espacio por seguir creciendo. Pero hay que hacer tuerca, hay que ajustar las tuercas. Nada más. No hay que simplemente capitular y creer que hay que hacer un renacimiento absoluto del Perú. Ahí voy a los que creen que hay que reconstituir la Constitución para ver. Nada de eso. Acá no hay que hacer ninguna reinvenciones. Hay que ajustar algunas tuercas porque la base sólida creo que la seguimos teniendo. Y eso es algo positivo que los muchachos tienen que darse cuenta. Hay que hacer ajustes. Entonces, el Perú todavía tiene mucho que dar. El Perú todavía tiene mucho potencial por seguir creciendo, pero como te digo, hay que hacer esos ajustes. Entonces, ese es un tema importante. Y asociado a ese tema también a los muchachos siempre, y que va relacionado con este tema, hay que ver siempre hay que ver siempre la parte positiva de las cosas. Tendemos muchas veces a enfocarnos en las partes negativas de las acciones que a veces tomamos o los resultados negativos de las cosas que hacemos y no de las cosas positivas. Lo mismo para las personas. Cuando vemos a las personas, y eso es un consejo para los muchachos, siempre cuando ves, todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Y lamentablemente, naturalmente, el ser humano suele enfocarse ¿en qué? En las debilidades de las personas, en las falencias de las personas, en los errores de las personas. Todos tenemos errores. Hay que enfocarse en las cosas positivas de las personas porque todos tienen algo positivo y de todos hay algo que aprender. Entonces, eso es otro consejo que también le doy a los muchachos. Si ya estamos hablando de este tema de generar positivismo, creo yo, también es importante que aprendamos, que tratemos de rescatar lo positivo de las personas y no enfocarnos solamente en la parte negativa de las personas. Que naturalmente, al principio uno se enfoca y tratar de juntarse, obviamente, y tratar de juntarse con esa gente positiva. Porque la gente positiva te llega a ser positivo. Si tú te juntas con la gente negativa, te llega a ser negativo.
negativa. Total. Entonces, júntate con la gente y con la gente de la que tienes algo que aprender y que te va a generar valor. Consejazo. Eso es algo muy importante. No te juntes con aquellos que todo es malo, todo es negativo, todo está mal, todo. No, porque te van a jalar a ese hoyo. Pero busca personas a lo largo de tu camino, porque tú me estás diciendo que el consejo, me imagino que son muchachos que recién están saliendo de una carrera o que Así están es. empezando. Busca las cosas positivas de la gente y aprende las cosas positivas de la gente, porque todas las personas tienen algo finalmente que enseñar y de todas las personas hay algo finalmente que rescatar. Y otro tema también importante a los muchachos también, que es importante, no, cuando hagamos este tipo de comparaciones que yo te estoy hablando, no hagamos comparaciones con estos mundos idealistas, utópicos que nos suelen vender, porque el mundo no es un mundo perfecto. Vivimos en un mundo imperfecto. Y ahí viene finalmente el pragmatismo que te da la edad. Todos cuando somos jóvenes somos muy idealistas. Y cuando somos muy idealistas, también es fácil que nos vendan ideas idealistas o utópicas que finalmente no son aplicables a la realidad. Y te voy a hablar, tú sabes de a qué me puedo estar refiriendo básicamente. Ideologías, pues, que lamentablemente han vuelto a resurgir, que no suman, que van en contra del progreso que hemos alcanzado, porque nos apelan a dividirnos. Cuando yo te digo, fíjate en lo positivo y no en lo negativo, apelo básicamente a que este tipo de ideologías apelan a la división, a dividirnos como seres humanos. Antes era la lucha de clases, proletariado con los empresarios. Hoy ha migrado. Hoy, si tú te das cuenta, nos están dividiendo hombres con mujeres. Sí. Nos están generando, digamos, conflictos. LGTB, por ejemplo, nos generan conflictos cuando en realidad todos somos iguales ante la ley, finalmente, pero no, tratan de buscar este tema de conflictos. El tema medioambiental también, para mí, también es un tema que nace por ahí, generar ciertos conflictos para chocarnos entre nosotros y dividirnos, básicamente, ¿no? Yo creo que hay que partir bajo la premisa de que todos, por la naturaleza humana, somos iguales ante la ley sin ningún tipo de discriminación, parto bajo la premisa, pero a lo que iba es, cuando uno es idealista, tiende a ser más receptivo de ideologías utópicas que generalmente al final, cuando son aplicadas, no generan para nada aquellas promesas que en su momento dijeron que las iban a dar. Totalmente. Y hablo lamentablemente de las ideas marxistas y de las ideas socialistas. Voy a entrar a eso porque tú sabes que me gusta hablar de esos temas que han vuelto a renacer. Yo pensé que en 1989... después de la caída. Exactamente. Fukuyama, me acuerdo. Fukuyama escribió un libro que me acuerdo que la batalla se había ganado. La batalla no se ganó. Entonces, lo más importante, la batalla cultural, digamos, prevaleció en 1989 con la caída del muro de Berlín y después en 1991 con la división de la Unión de República Socialista Soviética. Se pensó que las ideas se habían ganado, pero las ideas no se habían ganado. Hay un renacimiento, lamentablemente, de ideas que para mí, desde mi perspectiva, no generan prosperidad y hay que estar continuamente... y esa es una de las labores importantes del empresario. Lo que pasa es que los empresarios suelen ser muy tecnicistas, básicamente, y creo que no le han dado la importancia al seguir cultivando las ideas. Y ahí voy a la batalla cultural. Entonces el empresariado se ha dedicado a ser productivo, a generar trabajo, a generar riqueza, a dar empleo, a generar progreso, pero despreocupó la parte cultural. Sí, claro. Parte cultural que muy bien se han apropiado otro sector con ideas que lamentablemente van en contra del progreso que hemos alcanzado. Entonces, sí, ese es un llamado también, ahora sí, a los empresarios en general, para que no tengan el temor que tienen de levantar la voz y apoyar y creerse que las ideas, las creencias son muy importantes en una sociedad porque van a marcar finalmente el destino social y económico de una sociedad. Consejo y análisis preciso de Evans Avendaño. ¿Quieres escuchar y aprender de los premios Nobel de Economía, Física y Química y muchos más de manera totalmente gratuita? Entonces quédate y escucha esto. Del 6 al 10 de abril de este año, la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos organizará el Congreso Internacional de Matemática Pura y Aplicada en la Era Moderna. Un evento virtual y gratuito que reunirá a más de 20 especialistas internacionales, incluidos premios Nobel.
Este congreso abordará temas como inteligencia artificial, machine learning, economía y muchísimos más. Y lo mejor, es virtual y completamente gratis, así que escanea el QR que aparecerá en pantalla. Esa pregunta se la hago de manera transversal a todos los invitados de este podcast de selecciones, como lo llamamos. Cuando uno comienza a crecer, cuando uno quiere emprender, hacer algo, siempre existen estas personas que te ponen la zancadilla, que te empuja, esos famosos haters, que de una u otra manera no te dejan crecer. Nos perdemos buenos congresistas, buenos emprendedores, buenos regidores, alcaldes, etc. ¿Qué hacer con estos haters que no te dejan avanzar, Eva Sandaño? ¿Cuál es tu consejo de qué hacer con esta gente? Lo primero que hay que hacer es que no pueden no dejarte avanzar. Uh-huh. O sea, porque en un mundo de ideas, y es natural, todos tenemos distintas ideas, cada uno tiene una individualidad y una forma de pensar, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, a ver, primero, uno tiene que tener claras sus convicciones y ser perseverante en las convicciones y en las ideas que uno uh-huh. finalmente tiene. Y hay que tratar de persuadir a la gente que tiene opiniones contrarias. Obviamente hay que tratar de persuadir con data, con argumentos que sean racionales, argumentos respaldados, como te digo, con información, con data, con hechos, etcétera, etcétera. Pero simplemente no puedes tú no dejar uh-huh. de hacer lo que estás haciendo cuando te encuentras con esta gente que tiene mucho de mala fe, uh-huh. lamentablemente. Entonces, tienes que seguir adelante. Uno tiene que seguir adelante y no te puede afectar. Tienes que tratar de ahora, es importante, esto no te digo no escucharlos, porque es importante saber qué piensan sí. y refutar lo que ellos piensan con tus argumentos. Ya, si ellos se la creen o no se creen, si tienen la capacidad de persuasión, y ese es otro tema, pero tú tienes la responsabilidad de decirle, oye, no, por esto, y respaldado en estos hechos. Creo que esa es la responsabilidad de la persuasión. Pero no debería de afectar, hay que tratar de echarse aceite, porque muchas veces los insultos llegan a ser hasta personales. Yo estoy en una página, he hecho algunos TikToks por ahí porque me convencieron, algo que no estaba muy convencido, me convencieron a hacer unos TikToks, y cuando yo leo los comentarios hay muchos comentarios que realmente no van al argumento, son ad hominem, uh-huh. a la persona, ¿no? Entonces, pero eso no tiene que dejar de frenarte finalmente. Tómalo de quien viene. Sí, claro. Tómalo de quien viene. Y tú sigue adelante con el trabajo que estás haciendo en la organización y propagando las ideas que tú crees que son las ideas correctas, y sigue para adelante. Nunca dar un paso para atrás cuando te enfrentas contra estas personas. Y es importante, pero sí es importante escucharlas uh-huh. para refutar los argumentos, para tener contraargumentos a la forma de pensar y tratar de persuadir y tratar de decirle por qué estás equivocado por acá o por allá, digamos, ¿no? Pero también siempre la introspección de tus ideas y de, obviamente, porque el mundo es dinámico, ¿no? Y yo siempre digo, la humildad es tratar de saber que tú puedes estar equivocado. Entonces, también es interno. Pero nada, sigue para adelante, que no te retraiga, que no te haga dar un 3 pasos atrás, que no te haga esconderte debajo de la mesa. Sigue para adelante y enfréntalos como corresponde, ¿no? Básicamente, uh-huh. con lógica, con argumentos sólidos, coherentes, que estén respaldados con data y finalmente con hechos, ¿no? Ya saben, no hacer caso, pero por ahí hay que leer porque hay un mensaje de repente interesante que te pueden dar para mejorar. Así que mírenlo desde ese aspecto. Para cerrar, Evans, estamos a una semana de las elecciones. Y según los estudios de KN Data, vemos que muchos jóvenes hoy piensan irse del país, ¿no? Por la inseguridad en la que vivimos, ¿no? No tienen miedo a emprender, pero mi pregunta iba porque es necesario que se elija bien, es necesario que ese poder que tienen los jóvenes, que van a tomar definitivamente un protagonismo importante en estas elecciones, sepan elegir. Un consejo tuyo del CEO, uno de los más
inteligentes que hemos podido escuchar en toda la historia en KN. ¿Qué hacer con ello, Evans? Un consejo de que está en sus manos elegir el destino de nuestro país en los siguientes 5 años. A ver, tratemos de que los votos no sean emocionales, sino racionales. El problema que hay es que para que un voto sea racional, tú tienes que recabar información, porque detrás de una decisión racional hay mucha información. Y acá hay un curso en economía que se llama Public Choice, que es teoría de la elección pública, que lo explica claramente, ¿no? ¿Por qué la gente no se informa? Porque finalmente el poder de decisión que tiene un solo voto es mínimo, me dejo entender, respecto de la... no tienes la capacidad de poder cambiar tu voto, una decisión, y al no tener esa capacidad, obviamente, no tienes los incentivos para informarte, porque es tiempo dedicado a informarse. Y eso está explicado en esta teoría del public choice. Por eso siempre hay una racionalidad de por qué la gente a veces no se informa, porque tu voto no tiene, en principio, tu voto, no el conjunto, ¿no? Ahora, ok. Si no existe, digamos, ese incentivo, que claramente está explicado en la teoría de la elección pública, para la gente informarse, tiende a tener un voto emotivo, tener un voto, a ver quién me cae mejor, independiente de las ideas, creo yo. Porque se vota mucho más y hay un anti también, ¿ah? Hay un anti, ya sabemos por qué, lamentable, hay un anti también que fue el factor de decisión. Y el anti es emocional. Porque en las últimas elecciones me parece totalmente irracional haber ejercido ese anti. Y lamentablemente, ¿quién salió? Sí. Básicamente por esa irracionalidad que se alimentó de una parte muy emotiva y muy emocional, ¿no? Escuchar comentarios como, por ejemplo, yo votaría hasta por X, Y persona deplorables antes que votar por esta persona, me parece un argumento... Y hay algo peor, lo volverían a hacer. Y lo volverían a hacer, me parece realmente irracional. Pero bueno, cada uno con sus ideas, hay que respetarlas, no las comparto, pero digamos, hay que respetarlas. Entonces, partiendo bajo esa premisa, yo lo único que le puedo decir a los muchachos es, y rescato algo que mencioné, si vas a elegir entre los candidatos y no hay mucho tiempo de leerlos, nadie lee los planes de gobierno. Totalmente. Nadie lee los planes de gobierno. Nadie lee los planes de gobierno. Vas a tener la oportunidad de escuchar, porque hoy a través de TikTok lo vas a tener la oportunidad de leer los candidatos y sobre eso vas a tomar tu decisión quizás de votar. Los 30 segundos que escucha el candidato X o los 2 minutos del candidato Y o los del candidato Z. Yo voy a dar solamente un consejo. ¿Cuál sería mi consejo? Voten, y regreso a lo que dije, voten por aquel candidato que ustedes perciban, y regreso a lo que dije, que los empodera más a ustedes como individuos. Totalmente. Y el hecho de empoderarlos a ustedes más como individuos son aquellos candidatos que están más dispuestos a tener finalmente un Estado que es más pequeño, pero más robusto, siendo más pequeño. Porque hay una correlación entre tamaño de Estado y restricción de libertades del individuo desde mi perspectiva. Entonces, ¿a qué voy? Voten por aquellos que apuestan por ustedes, que apuestan por el individuo, que les va a dar a ustedes las herramientas para poder desarrollar sus proyectos de vida, y no por aquellos que quieren utilizar la herramienta del Estado para darles asistencialismo o para creer que el Estado es aquel que les va a resolver a ustedes sus problemas. Ustedes son los que tienen que resolver sus problemas. El Estado tiene que darle a ustedes las herramientas para que ustedes resuelvan el problema. El Estado no se las resuelve. Entonces, bajo esa premisa, yo le digo a los muchachos, voten pensando en aquellas alternativas que van a empoderar finalmente más al individuo y no le van a dar este rol tan preponderante que para mí no debería de dársele al Estado. Yo iría básicamente por ahí. No voten por aquellos que buscan intervencionismo estatal. Intervencionismo es asistencialismo y asistencialismo es dependencia al final de ustedes de un Estado paternalista. No, voten por aquellos que les van a dar a ustedes las posibilidades de crecer como profesionales, crecer finalmente como personas y que tengan la libertad de poder emprender los sueños que ustedes se han formado de jóvenes en su vida. Voten por ellos. Y usualmente hay una correlación entre aquellos que proponen más Estado, los que proponen menos Estado. Aquellos que proponen más Estado no te van a dar a ti esas posibilidades de poder crecer de manera individual. Por ahí creo que debería de ir el tema. Ahora, lamentablemente, y hay que decirlo,
de la oferta de candidatos, no hay nadie que represente los ideales que yo creo que deberían de existir para poder potenciar al máximo el desarrollo de una nación. No lo he visto, o lo he visto en un candidato, pero no voy a decir quién es, pero lo he visto en uno, lamentablemente, que ni siquiera sale en las encuestas, lamentablemente. Pero yo iría básicamente por ahí. Nadie es perfecto. Nadie va a tener 100%, digamos, las premisas que uno cree que son necesarias para hacer crecer un país. No existe la perfección en el mundo. Nuevamente, a los muchachos, el mundo utópico no existe. El mundo real está lleno de estas falencias o estas. Entonces, yo les recomiendo a los muchachos, voten por aquellos que les van a dar a ustedes más oportunidades de desarrollarse como individuo. Y hay una correlación entre tamaño de Estado y posibilidades que ustedes van a tener de desarrollarse. Por ahí iría yo. Y discúlpame que he vuelto a insistir en esa afirmación, pero ese sería el único consejo que yo les daría a los muchachos. Muchas gracias. En este espacio buscamos el pensamiento crítico. Gracias por esta conversación, clase, que ha sido de verdad súper magistral y enriquecedora para todo nuestro público. Y bueno, si ya sabes, si te gustó este podcast, compártelo, coméntalo, dale me encanta y sobre todo, vayan a votar con conciencia. Pensemos en el Perú, porque no nos podemos ir, no nos pueden ganar esta guerra en el cual quieren que tengamos un Perú nuevamente con retraso, nuevamente con falta de oportunidades. Está en nosotros esa oportunidad. Muchísimas gracias, Evan, por acompañarnos el día de hoy en el Bay Podcast. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú